Onda Under. Juan José Santos, curador de la muestra Under Resistencia Cultural en el Trolley Matucana 19, sigue la onda inmersiva en los testimonios del Under chileno de los 80. A veces sumergiéndonos en datos y anécdotas desconocidas, y otra subiéndonos a la cresta de la ola junto a sus icónicos protagonistas. Estamos con Francisco Fábrega, diseñador. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿en qué andabas tú metido en principios de los 80? Y también, ¿qué es lo que recuerdas de cómo era el ambiente, el panorama en Santiago de Chile en esa época? En principio de los 80 yo estaba en la Escuela de Diseño de la Universidad de Chile. Y dado el contexto que teníamos alrededor, que era de una oscuridad y una frialdad tremenda, los años más oscuros de la dictadura, las únicas opciones que teníamos de encontrarnos con nuestros pares eran en festivales de cultura, como el Festival de la ACU, en la Universidad de Chile, el Festival de Arte Contemporáneo, creo que se hacía, en el Instituto Cultural de Las Condes, que eran dos festivales de cultura donde convergían música, poesía, danza, etcétera, en un contexto de mucha oscuridad y muy peligroso, porque nada, era plena dictadura, todavía no empezaban las primeras protestas que comenzaron en el 83. Entonces mi vida en los inicios de los 80 era básicamente mi escuela, mi curso, mi clase de diseño, mis compañeros de curso, y las instancias que podíamos encontrar en eventos como el que te cuento, los que te cuento, donde ahí podíamos conectarnos con gente que estaba más o menos conectada en la misma sintonía que nosotros y que venía de otras, que tenía otros orígenes, que venían de otras escuelas y que tenían más o menos los mismos intereses y entusiasmos propios de ese tiempo. ¿Cómo fue que llegó a tus oídos por primera vez la existencia de este espacio que se llamaba el Trolley, allá por el año 83? Creo que fue cuando en el 83 yo ya estaba en el último año de escuela, ya teníamos ya teníamos una cantidad de gente con la que circulábamos por distintos lugares. Y yo creo que la primera vez que fui al Trolley fue cuando fui al estreno de Cinema Utopia, de Ramón Grifero. Esa fue mi primera experiencia con el Trolley y quedé fascinado. Quedé fascinado de tal manera que quería volver a ir, quería vivir ahí, o no vivir ahí, pero quise volver más a menudo, y claro, y ahí después conocí a Vicente, conocí a Ramón, que nos invitaron, a mí y a toda gente de mi generación, más o menos, que andábamos en ese lote, que nos invitaron a participar de la manera en que pudiéramos. Yo tenía mi cámara de video y podía comenzar a registrar lo que ocurría. Y paralelamente mi trabajo de diseñador, que lo desarrollaba en una galería. Y bueno, básicamente ese fue mi primer encuentro con el Trolley, ese estreno de Ramón. No sé si fue Galpón Abandonado o Cinema Utopia, pero uno de esos dos debe haber sido, y fue en una obra de Ramón Grifero. La primera vez que fui, y luego seguí yendo porque obviamente después comenzamos una relación de cooperación y de colaboración con Vicente Ruiz, y con Octavio Meneses, con, qué sé yo, el mismo Jordi Lloret, que todavía no abría Matucana. Y bueno, y participábamos en ese contexto en términos de, qué sé yo, hacer los afiches, los flyers de
de las fiestas que se hacían, porque en realidad el trolley partió básicamente como un lugar donde se generaba donde se producía arte, fiestas, cosa cultural, obras de teatro. Funcionaba como sala de ensayo, era como una sala multiuso. Una pena que ya no exista, porque era muy lindo. Pero esa fue mi relación con el trolley. Y bueno, y después con Matucana. Te quería preguntar, ¿cuál era la sensación que se vivía desde el punto de vista del espectador? O sea, ¿se tenía la sensación de que se estaba viendo algo que realmente tiene una calidad artística, de vanguardia, o no se tenía esa sensación de estar viendo algo único? Absolutamente. Y también había un cierto miedo a que vinieran los pacos a... No había miedo. No había miedo, pero sí había una exaltación de la sorpresa con el nivel de calidad que tenían las puestas en escenas de Ramón. Y después lo de Vicente también, que era otra cosa distinta, pero que también tenía una potencia que hasta ese momento no existía. No habían, no sé, y Cine Utopia tenía proyecciones en video, tenía un trabajo escenográfico impecable que lo hacía este chico, no recuerdo el nombre, ya mi edad me pasó la cuenta en la memoria. Herbert Jonkers. Herbert, que era mi vecino también, después. Entonces, claro, la impresión era, qué sé yo, el nivel era insuperable y no existía nada en ese momento de esa osadía. Las puestas en escena, sobre todo las puestas en escena de Ramón en términos coreográficos y escenográficos. No sé, bueno, tú me respondes hasta donde me quieras responder. Sí. Las fiestas que tenían lugar en Trolley pasaban muchas cosas, ¿no? Sí, pasaba de todo. O sea, yo viví momentos intensos, eran intensas las fiestas del Trolley. Y como te digo, no había parangón con el modelo de diversión, ¿no? En términos de fiesta propiamente tal. Como te decía, las fiestas hasta ese momento eran las peñas, donde era bastante triste todo, y esto se definía como un modelo en que había que mandar a la cresta todo y ser felices en la medida de lo posible, o sea, ser felices a pesar de todo lo que nos rodeaba. Entonces tengo un súper buen recuerdo, borracheras, droga, sí, también. Sexo, el que podía, qué sé yo, el que podía ocurrir, al interior de una performance, por ejemplo. Pero no más que eso y nada serio. Que solo querían divertirse y que tenían acceso, por otro lado, a información de la música que se estaba tocando en otros lados, porque también llegaban las camadas de retornados que traían todo este cuento de la New Wave y que eran hijos de exiliados que eran de mi generación, ¿no es cierto? Y que ellos venían con todo el tema punk, post-punk, New Romantic, New Wave, etc. Y que caía muy bien en este contexto de fiesta y de creación musical o multimedial más bien. Bueno, una es sin duda que electrodomésticos era para mí lo mejorcito que había en términos de composición, de calidad musical, etc. Y yo creo que podría elegir en Bolivia, para elegir las típicas de electrodomésticos. Creo que en Bolivia es un buen tema, y es de esa época. Y después hay otra que nos marcó el tema de las fiestas, básicamente en las fiestas, porque se tocaban en algunas fiestas, sobre todo en las fiestas de unas fiestas célebres que se hacían en esa época, que eran las fiestas del Pablo Barrenechea. ¿No? ¿Tú sí? ¿Nunca te hablaron de Pablo? La casa de los Barrenechea, que estaba en Blanco, y donde se hacían las mejores fiestas
del planeta. Es decir, no sé, venía Charly García a tocar, ¿no? Y terminaba su show y nos íbamos todos a la casa, o sea, a la fiesta Pablo con Charly García. Y como había toque de queda, después Charly decía, eran las 2, 3 de la mañana, y él ofrecía, él andaba en una van con todo su equipo de gente, y decía, ok, vénganse todos conmigo para que no nos paren los pacos. Y así nos iba a dejar a todos, nos iba repartiendo Charly García en su van. Nada, divertido. Bueno, empezaste ya a trabajar, a hacer cosas en el trolley, y una de las primeras colaboraciones que haces es con 2 obras de Vicente Ruiz, con La casa de Bernarda Alba y con Hipólito, en las que haces el diseño del afiche. Cuéntame cómo llegas a esa colaboración y cómo haces esa solución creativa para plasmar en 2 dimensiones la idea de las obras de Vicente Ruiz. Yo con Vicente ya había trabajado, antes de los afiches ya habíamos, yo llegué a Vicente, bueno, por todo este contexto que te cuento de festivales y de eventos de cultura. No recuerdo cómo conocí a Vicente, pero la cosa es que, bueno, en un momento me vi ya trabajando con él. Yo partí con él, registrando las obras de Vicente en video. Mucho de ese material se puede ver en el documental en tiempo real. Partí por ahí, registrando las obras de Vicente en video, los ensayos, departiendo con ellos, etc. Y después ya me encerré a trabajar solo en mi estudio y como que dejé de registrar. Y fue ahí cuando un día me llegó, Vicente mismo me pidió que estaba trabajando en estas nuevas... Él ya había empezado a hacer una cantidad de obras y cuando llegó el momento de hacer la Bernarda Alba me pidió hacer el afiche. Yo estaba en un momento en que estaba haciendo muchos afiches, estaba dedicado como a hacer mucha fichería, mucho diseño gráfico impreso a mano con stencil. Y les pareció que podía ser un buen aporte tener un afiche para la casa de Bernarda Alba y luego para el Hipólito. A ver, lo que yo hice para el Hipólito fue, el Hipólito no tuvo afiche. Hipólito, la obra Hipólito, que fue una obra efímera y fue una sola y se acabó. El afiche del Hipólito que yo hice fue para el video que se hizo del Hipólito, que fue, no sé, 5, 6, 10 años después, no sé cuánto tiempo después, pero ese fue en términos de afiche, en términos de diseño gráfico, las 2 cosas que yo hice para Vicente tenían que, eran una para el video del Hipólito y el otro para la casa de Bernarda Alba, que eso es más antiguo. La casa de Bernarda Alba creo que es del 84 o 85 por ahí. ¿Te pagaron algo? No. ¿No era un tema en esa época? ¿O sí? No era tema. No, yo, o sea, a ver, yo tenía mi estudio patúo, o sea, cabro chico, salí y dije, no, voy a poner a trabajar solo y partí solo como diseñador. Y nada, y bueno, y con todos los contactos de amigos y con todo este universo que ocurría alrededor, fui conociendo, bueno, los músicos, etcétera, y por ahí comencé a hacer, hice carátulas de discos, cassettes en realidad, no habían discos en esa época. Y la EMI me encargaba, la EMI, el sello, me encargaba de hacer los libritos de los cassettes de los discos que eran de lo que se entiende hoy como el rock chileno o el pop chileno, de las primeras bandas, UPA, Aparato Raro, etc. Entonces, claro, esa pega era remunerada porque era sello, ¿no es cierto? Pero todo lo que era el trabajo cultural no
era más una cosa como solidaria y colaborativa más que de usufructo. La impresión que tenemos ahora, con el tiempo que ha pasado, es que Chile era un país que estaba muy aislado y también culturalmente. Entonces, ¿cómo llegaste a conocer a esos trabajos de esta gente de Londres o de Warhol? Como digo, con la gente, bueno, yo trabajé, bueno, en la misma escuela llegaba mucha información, en la escuela de diseño llegaba información de lo que, llegaban libros y revistas digamos, de lo que estaba pasando en ese momento, las revistas de Face, la ID, que luego se replicaba en otras fuentes. Yo, como te digo, hice mi práctica en una galería de arte, que era la Galería Espaciocal, y esa galería tenía una particularidad que era un cine, una galería, y un bar, y librería, como 4 cosas en uno. Que ese es un buen lugar también que, digamos, yo no lo dejaría fuera, porque era en paralelo a lo que estaba pasando en el trolley, ocurría esto en Espaciocal. Y bueno, y ahí llegaba mucha información, también llegaban libros y y revistas. Entonces, a través de ese contacto que yo trabajaba ahí, yo podía suscribirme a algunas revistas y poder comenzar, qué sé yo, la Interview de Nueva York, o la The Face, que era también, muchos años después apareció la Wallpaper, ya en los 90, pero había como un contacto con revistas, libros, que me llegaba por medio del lugar donde yo trabajaba. Y en cuanto en términos musicales, bueno, estos amigos que yo te cuento que tenían, que eran melómanos y que tenían como una cuenta en una disquería que se llamaba Circus, a donde, claro, el tipo encargado, el amiguito encargado de la Circus era un tipo también famoso, que era Carlos Calor, que también tuvo su banda, Carlos Calor, que ya está muerto. Entonces las referencias llegaban de muchos lados. Y bueno, y a eso agregarle los amiguitos que llegaron retornados con sus padres del exilio también en los 80, después del 80, 82, 83. Martín Chopf, su hermana Paula, etc. Entonces las referencias llegaban había múltiples canales por los cuales llegaban las referencias, no era que estábamos tan aislados. O sea, estábamos aislados, sí, pero nos las arreglábamos de alguna manera para conseguir información y poder reciclarla y hacerla jugar a favor. Otra de estas colaboraciones que hiciste en este periodo fue en una en una performance de Vicente Ruiz, que es en vivo, en la que hiciste una videoinstalación con Delgado y con Enzo Blondel. Sí. No sé qué recuerdas también de esa colaboración, cómo la planteaste. Nosotros ya habíamos hecho yo con los electrodomésticos ya había hecho una instalación similar en un concierto que se hizo en el Teatro Moneda. No recuerdo el año, pero hace poco me encontré con Silvio y Silvio se acordó exactamente de ese momento en el Teatro Moneda, que fue uno de los recitales más impresionantes de los electrodomésticos, donde armamos esta torre de televisores usados, televisores Antú, que eran blanco y negro, sobre los cuales los uníamos con... Mira, no sé cómo lo hicimos, la verdad es que eran como 6, 8 o 10 televisores que conseguimos, usados, que todavía funcionaban medio mal, blanco y negro, y tú cuando hacías un puente con la antena y podías tener la misma imagen en todos algo que se hacía, digamos, era súper fácil de hacer, no era nada así muy difícil. Entonces con los electrodomésticos hicimos esa primera instalación y estoy seguro que esa misma instalación fue la que luego aplicamos en la obra de Vicente. Ya no con, digamos, con los electrodomésticos, el contenido que iba dentro de las pantallas era
básicamente documentales de la Segunda Guerra Mundial, cosas de ese tipo. Y para lo Vicente grabamos material del mismo, de los mismos ensayos, porque la gracia de en vivo era que el cuerpo en vivo se replicaba en la pantalla, las frases coreográficas se repetían y se espejaban en las pantallas, en esas pantallas chicas y de blanco y negro. Funcionaba bastante bien, es decir, para la época era algo bastante osado y bueno, nos resultó después de haberlo probado con los electrodomésticos. Fueron 2 veces que hicimos esa instalación. Ese fue como el origen del... Digamos, así llegamos a instalar ese fondo. Vicente nos pidió esa instalación para poder aplicarla en su puesta en escena. Te preguntaba la segunda canción que nos quieres recomendar también y cuéntame por qué quieres que escuchemos. La segunda canción se llama Warm Leathered, que es de una banda que se llamaba The Normal. No sé si una banda o era un proyecto de un solo. Que es como... Creo que es la única canción que hicieron, pero es un clásico, Warm Leathered. Te lo voy a poner... No lo tengo acá. Luego lo vamos a poner, no te preocupes. Bueno. Luego lo editamos. Nine Inch Nails hizo una versión, como te decía, junto con Peter Murphy de Warm Leathered. Impresionante. Es un tema ultra minimal, muy punk, pero muy minimal, en la onda como de minimal compact, o esas banditas pequeñas inglesas que era como el origen del techno, pero mucho más refinado y súper minimalista. Y era un tema que recuerdo haberlo bailado muchas veces en alguna fiesta en el trolley o donde el Pablo Barnechea. Y no sé quién la trajo, pero muchos años después la cosa es que cuando la escuchamos en esa fiesta y la bailamos y qué sé yo, me quedó acá. Y después, obviamente, claro, investigamos y vimos la manera de traerla, de comprarla, qué sé yo. Y claro, porque parece que ni siquiera existe en un disco, es como un tema nomás que quedó ahí, pero quedó como un clásico del post-punk. Ese tema debe ser del 83, 84. Y nada, ese es todo mi recuerdo, bailarlo enloquecido. En alguna fiesta en el trolley, o en Matucana, o donde Pablo, y luego después verla reversionada por Nine Inch Nails, impresionante. Viendo las imágenes, las fotografías, los vídeos de esta época en trolley y en Matucana 19 también, vemos que había momentos en los que convivían punk con new wave, con gente más de sensibilidad pop, y no había peleas. No, es que no era un punk, era un punk súper dulce. No sé quién contaba que eran punks y tocaban el coxillo en el buhardilla de la casa y no sé, al rato llegaba la mamá con una bandeja con té y pan con palta, ¿cachai? O sea, esa weá no es punk. Pero ese era el punk. ¿No? O sea, obviamente había otro punk, un punk mucho más real, que era el de TV Star, el de Feto, el de, qué sé yo, bueno, los mismos Fiscales que vinieron mucho después. No mucho después, pero vinieron después. Claro, eso era mucho más punk, eso era más real. Pero yo diría que lo que nos tocó a nosotros era mucho más new wave, era mucho más pop. Lo mismo que cuando se habla del rock chileno, nunca fue rock chileno, es pop chileno. O sea, los Prisioneros nunca hicieron rock, los Prisioneros es pop. No hay ningún tema de los Prisioneros que sea poniendo a los Prisioneros como, y con todo el respeto,
como la gran banda de esa época. Prisioneros hacían un pop sucio, diría yo, ¿no? Claro, ellos tenían a The Clash como referente, pero sí, pero eso no alcanzaba para ser punk, ni eso vino después, yo creo. Aunque igual, bueno, estaban los Pinochet Boys, que fueron como los primeros. Después vino TV Star, que TV Star tuvo un fin bastante... Después vinieron los peores de Chile, los fiscales. Sí, eso es lo que alcanzo a recordar, por lo menos. Después del Trole, que cierra sus puertas, parece que toma el relevo Matucana. Matucana, claro. ¿Fuiste también un asiduo a Matucana? Sí, o sea, no sé si asiduo, porque ya estaba... Sí, no, fui. Y hice algunas cosas también con Matucana. Algunos recitales de los electrodomésticos me pidieron hacerme cargo de las proyecciones y de todo lo que era el video y las luces. Las luces las hacía siempre el gran Jaime Cumplido. Y recuerdo una fecha memorable que vino la televisión española incluso a registrar ese concierto. Y yo estaba ahí con Jaime en la mesa y fue muy chistoso porque ahí llegaron los pacos, creo. Creo que ahí llegaron los pacos y se cortaron la luz y tal. Y nada, eso fue lo que yo alcancé a hacer, digamos, como el diseño de las proyecciones y tal. Pero después fue más que nada ir a fiestas a Matucana. Las fiestas más salvajes fueron en el Trole, para mí, por lo menos. Desde mí, o sea, tengo una historia espectacular con un amigo, un amiguito que éramos compañeros de curso en el colegio y que salimos del colegio, después nos seguimos viendo y él formó parte del lote con que solíamos salir de carrete en esa época, normal. Arrendábamos un departamento en la calle Londres 88, donde salíamos en las noche de viernes o noche de sábado, que nos íbamos a carretear a la casa de algún amigo, nos íbamos a una discoteca que se llama Eve, que tenía alguna cosa interesante. Y salíamos por Londres caminando hacia la Alameda y cuando llegábamos a la esquina de París habían 4 o 5 guatones de bigote, anteojos y una UCI atravesada. Y decían, no pueden pasar, tienen que darse la vuelta. ¿Por qué? No, estamos trabajando. Y claro, ahí estaba Londres, estaba la casa, esto estoy hablando del año 86. Saliendo de carrete y teníamos que darnos la vuelta porque la DINA o la CNI, no sé cuál de los dos era, en ese momento estaba cortando la calle porque estaban trabajando. Pero nada, ¿cuál era la pregunta? Me fui para otro lado. No, te estaba preguntando por Matucana 19 y las cosas también que hiciste en Matucana 19, porque ese concierto de electrodomésticos es bastante mítico. El que grabó la televisión española, sí, pues fue gigante. ¿Qué recuerdas de ese concierto? Recuerdo estar recuerdo estar en la mesa, en la mesa de sonido, luces y proyecciones con Jaime Cumplido. Y con el camarógrafo que nos gritaba, no se podía, escuchaba que nos gritaba así, porque Jaime estaba con el cuento de poner todos los faroles contra el público. Algo que se hace hoy día ultra normal. En esa época los faroles iban para abajo, no para el público. Entonces Jaime quería probar eso y nada. Y
y los españoles estaban, los querían matar. Porque nada, porque las cámaras estaban como súper sensibles, entonces cuando les tiraban toda la luz, se iba todo a blanco. Era tremendo, ese es mi recuerdo que tengo, lo pasamos re bien, yo lo pasé bien. Ah, no, pero estábamos hablando de aquel cuento, aquella historia en el trolley. Bueno, este amigo, fuimos a una fiesta de Año Nuevo, las fiestas de Año Nuevo eran memorables. Y este chico, de repente, nada, pues, entrábamos a la fiesta, bla, bla, a bailar, qué sé yo, tomata con chicas, amigos y bla, 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 conversar, y de repente alguien se me acerca y me dice, bueno, sabes que tu amigo está mal votado ahí. ¿Qué amigo? No sé, tú viniste con un amigo que no lo conozco, y me llevan, así, oscuro, el trole, la música, así, no se veía nada, así, sudado, todo el mundo, Año Nuevo. Y vamos llegando así como un rincón debajo de una banca, porque había unas bancas, habían como unas bancas largas en el galpón, y debajo de la banca estaba mi amigo, y el loco estaba así, inconsciente, y nada, tuvimos que sacarlo, había cola, había una fila para entrar, estaba repleto, sacar a este weón que estaba, era un chorro de vómito, y era así, pero tuvimos que sacarlo por la puerta principal y llevarlo al departamento en que vivíamos ahí en Londres. Y nada, sacarle la ropa, bañarlo y dejarlo, o sea, hacerlo de nuevo. El loco estaba intoxicado, o sea, nada, y él no se acuerda de nada. Y en la mañana siguiente, no, lo metimos a la ducha, lo bañamos, lo envolvimos en una sábana y lo dejamos durmiendo, y después seguimos el carrete. Después volvimos muy tarde, y a la mañana siguiente aparece este weón en pelota. Así. Abre la puerta de mi pieza y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy desnudo? ¿Dónde está mi ropa? Pobre, nunca supo. Le contamos y nada, después creo que nos fuimos a... Y él era como súper deportista, entonces nos dijo, ya, levantémonos, vámonos a Culeo porque quiero ir a hacer windsurf. Y nos metió todos a un auto y nos fuimos a la laguna de Culeo. Y terminamos todos así, pero con un carrete de toda la noche, ahí a la sombra de un árbol, y este loco en windsurf por el lago, como si no hubiera pasado nada. Así, pero no se acordaba de nada. Ese tipo de cosas pasaban en el trolley, en esas fiestas que eran ultra salvajes. Pero nada más grave que eso, o sea, no tiene nada de... Llega el año 90, 91, llega la democracia a Chile y parece como que pierde la motivación muchas de estas personas que hicieron cosas en Trolley y en Matucana y dejaron de crear. No sé cómo interpretas tú eso, ¿qué pasó ahí? ¿En los 90? Cuando llega la democracia. En el 90, 91, cierra Matucana 19 y también esta generación de creadores como que pasan un periodo de bloqueo. Sí, no sé, yo voy a hablar por mí. Yo no, en los 90 yo me dediqué es decir, en los 90 había que amalgamar de todo lo que habíamos aprendido en los 80. Por lo menos en mi caso yo me dediqué como al diseño, más bien, 100%. Me dediqué a la publicidad, para la publicidad como medio de financiamiento de mis obras personales, básicamente. Ese ha sido como mi trabajo siempre. Yo no posturo a fondos ni en esas weas porque no me funciona, nunca me ha funcionado. No soporto los formularios ni la competencia, ¿cachai? Esa wea de echar a competir obras o artistas, ¿cachai? Nunca le encontré mucho sentido. Entonces, como de alguna forma hay que financiarlo, porque obviamente el dinero es real y hay que ganárselo de alguna forma. Yo en los 90 me dediqué más que nada como a ganar dinero para poder vivir bien y poder hacer mi trabajo. Y de pasada tuve un hijo y fui padre y crié, me emparejé y armé una familia. Y ya como que el foco se fue para otro lado, ya
ya no era Matucana ni el Trolley, sino que ya habían otras instancias. Estaba el Puro Chile, por ejemplo, el restaurante, que yo vivía arriba del Puro Chile y también viví como esa época de fines de los 80, de los 89 en adelante, 90 en adelante, la llegada de la democracia y la instalación de una cantidad de artistas que se mueven a Santiago Poniente, a lo que hoy día le llaman Barrio Yungay, a recuperar casas, a hacer digamos, la primera vez que se gentrificó el centro antiguo de la ciudad, fue ahí, no es ahora, fue en esa época. ¿No crees que el contexto político también tuvo que ver en que... ¿Para ese movimiento de gente? En ese momento Sí, por supuesto. Como que dejan de hacer cosas muchos de sus artistas de Matucana y de Trolley. Es que yo creo que todos hicieron más o menos, o sea, yo creo que a todos les pasó algo parecido, y es que había que solidificar lo que se había hecho en los 80 en la disciplina de cada uno. Es decir, Ramón siguió haciendo teatro, Vicente siguió haciendo performance, los músicos siguieron haciendo música, solo que desde otro lado nomás. Yo no creo que haya habido como un parón o un parelé de creación. Al contrario, yo creo que hubo mucha creación en los 90, porque ahora era otra realidad, era otro contexto, y se estaban dando y se daban las condiciones para poder hacer las cosas bien, como no se habían hecho en los 80. Entonces yo creo que en los 90 fue una súper buena década, creo. Fue súper distinta a los 80. La energía era otra, porque claro, obviamente el contexto político, la realidad era súper distinta, muy distinta. Ya para terminar, la última pregunta. No sé si crees que ha desaparecido ese espíritu que sí que existía en Trolley y en Matucana 19, en el sentido de gente que colaboraba, gente de distintas disciplinas que colaboraba para hacer una única obra, gente de teatro con gente de música, Sí, con gente de artes visuales, sin un ánimo de lucro, con esa idea del do it yourself, del hazlo tú mismo, de hacerlo un poco con lo que se tiene. filosofía punk, No sé básicamente. si crees que ha desaparecido ese espíritu underground, contracultural, o crees que ahora está en otros sitios. No sé qué opinas. Yo creo que se ha convertido. Bueno, piensa que es que ya pasaron muchas cosas entre medio. Mira tú el avance de la tecnología. Apareció el 95, aparece la web, y de ahí ya nada es igual. Entonces yo siento que tanto el diseño, en lo que a mí me toca, como diseñador, tanto el diseño como las artes visuales y como la cosa más bien cultural, con todo este advenimiento de las tecnologías sobre las disciplinas, o a través de las disciplinas, tendió como a higienizarse de alguna forma, al menos en el diseño, y eso significó que claro, que ya nada es lo mismo, pero no tiene por qué ser lo mismo, si ya son otras las condiciones en que estamos trabajando hoy día. Mismo hoy día ya estamos, siglo XXI, estamos entrando vamos a llegar pronto a la mitad de la década de los 20. Hace 100 años, está pasando más o menos lo mismo que pasó hace 100 años. Hace 100 años estaba la explosión también cultural post Primera Guerra Mundial, donde estaban los Locos 20, que era una respuesta cultural a muchos años de pandemia, la gripe española, la Primera Guerra Mundial, y en ese contexto apareció el Dada, el futurismo, ¿no? Que después se transformaron en otras cosas como surrealismo, Bauhaus, bla, bla, y así. Pero la década de los 20, hace 100 años, fue también una explosión, un crisol de disciplinas que
que se replantearon ante la historia, básicamente, que es más o menos lo mismo que está pasando ahora, solo que ahora no nos damos cuenta porque ya estamos adentro. Pero nada, creo que nada ha dejado de ser lo mismo. Creo que todo sigue siendo, creo que incluso las personas, creo que todos seguimos siendo las mismas personas, solo que tenemos más años encima y tenemos la experiencia necesaria como para poder entender que hay una transformación y que lo más importante es la capacidad de convertir una cosa en otra para poder avanzar. Pues muchas gracias. De nada. Había un punto en la pregunta esa de, ¿qué me dijiste? En cuanto a los eventos, yo dije Cinema y Hipólito. Pero hay otro evento, hay un evento que fue súper importante, pero en menor escala, que fue un mural que se pintó en esta Galería Espacio K. Un mural que se armó, yo, como te digo, trabajaba en esa galería, fui asistente de la directora, y como tal, organizaba las exposiciones, el cineclub, había un cineclub, ciclos de Fassbinder, Wenders, bla, 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 de los alemanes, los franceses, etcétera, los americanos. Y en todo ese hilo de eventos, como te decía, era un lugar muy pequeño en Vitacura. Yo creo que nunca lo pescaron mucho precisamente porque estaba en Vitacura. Entonces tenía como ese sesgo de que, son cuicos. Entonces. Pero no, es un lugar donde pasaron cosas importantes. Y una de esas cosas fue ese mural donde se invitó a jóvenes artistas visuales, entre los cuales estaba Bruna Trufa, Carto, Pelao Guzmán, Pablo Barnechea, Ariel Rodríguez, que en ese momento era Ariel Rodríguez, no era Rayo Terrición, como después lo conoce todo el mundo, a Bernie Birkner, y se pintó este mural, que también fue un mural efímero, porque se forró la galería en cartón, y se pintó el mural en 2 días, y la exposición duró una semana, y luego ese mural se recicló en partes como escenografía para los recitales de los prisioneros o de fiestas y eso también lo documenté. También está documentado, pero creo que esa también fue un buen momento, que pasó mucho más piola y mucho más desapercibido porque fue en escala fue mucho más reducido. Fue en Vitacura, no fue en el centro. Pero fue re importante y bueno, y no solamente eso, además en paralelo a ese mural también estaba, no sé, Raúl Zurita hacía lecturas de Anteparaíso, su primer libro, es decir, también pasaban cosas en otros lados, no solamente la cosa se concentró en el Trole y en Matucana, habían otros lugares como Espacio Cal donde también se escribió parte importante de la historia. Muchas gracias. El podcast Ander con A está grabado en la instalación Torre de Control, ejercicio de mediación dispuesto en la explanada de Matucana 100. Proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, línea de organización de festivales, ferias y exposiciones, convocatoria 2021. Colabora Cámara Chilena de la Construcción.